Paz y bendiciones a todos. Les saludamos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Samu, mi hermano, bendiciones. Bendiciones, Aquí Vlad. estamos nuevamente para seguir avanzando en esta serie de la armadura de Dios para el creyente. Y sin más, vamos a entrar en materia. Perfecto. Vamos a leer nuevamente un poco el contexto en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, aunque hoy vamos a estar hablando específicamente de la coraza de justicia. Pero para tener todo el contexto, nuevamente Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, dice así: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Samu, la coraza de justicia, ¿a qué hace referencia? Bueno, relacionándolo a la armadura de un soldado, como lo hemos venido viendo en un pasado, la armadura en la coraza tiene una importancia de protección. Protege el corazón, órganos vitales, protege, entrañas. En lo que estaba estudiando el tema de este pectoral, esta coraza que usaban los romanos desarrollaron una coraza como unas mallas de metal para combinar ligereza con fuerza. Y la ponían sobre el corazón. Y me llamó la atención que el sumo sacerdote en Israel, también ordenado por Dios, tenía un pectoral. Este pectoral que estaba puesto sobre su corazón se le llamaba pectoral de juicio. ¿Por qué? Porque este pectoral contenía las 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel, pero tenía también dos cosas muy importantes. Uno era el Urim y el Tumim, y estos dos objetos eran usados para determinar la voluntad de Dios, y en ese sentido la coraza, esta coraza que llevaban, o este pectoral, más bien es el término, en su corazón servía como un instrumento de revelación de la voluntad de Dios. Sí. Lo que me parece bastante importante es de ver el significado del corazón, a qué se refiere el término bíblico precisamente en corazón. El sacerdote lo que tenía que hacer también es tener este pectoral de juicio sobre su corazón como una protección. Vemos la relación también a esta armadura, y lo que vemos, por ejemplo, en este término bíblico es de que el corazón es el centro de tu vida, es donde tú tomas tus decisiones, es donde tú racionas tu vida, y es bastante amplio esta temática, pero me parece bastante bien, Vladi, de que tú precisamente en el libro La plenitud del nuevo pacto, ¿no? Está en español y en alemán, tienes un capítulo hablando específicamente del significado del corazón. Yo quiero motivarlos a ustedes también, el quien quiera saber un poco más y de una forma amplia del significado del corazón, que pida estos libros y entre un poco más en esta temática. Sí, tal vez cortito ahí, sobre todo para entender la estructura del ser humano. La Biblia raramente usa la palabra corazón para referirse al órgano, Sí, sino para determinar todo el interior del ser humano. La Biblia usa más el término corazón para el interior, casi que espíritu y alma tomados juntos. sí. Entonces sería interesante que nosotros supiéramos por qué. Porque esta coraza no solamente protege el corazón, sino todo lo que el corazón representa. Amén. Y Pablo la conecta con la justicia. Exactamente. No falta decir de que tenemos las indicaciones de parte
de estos hombres sabios, ¿no? En el Antiguo Testamento, donde dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. O sea, todo lo que tú puedas emprender, pensar, sentir, tomar decisiones, todo eso sale del centro, ¿no? La recomendación de Pablo en el término de la armadura es a ponerse, a revestirse, a colocar encima la coraza, y él relaciona esta coraza que protege el corazón con la justicia, y es amplio el uso de esta correlación entre el corazón y la justicia. Solamente por citar un ejemplo, en Romanos 10:10, hablando en términos de salvación, Pablo dice, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia o para ser justificado. Es decir, que es una conexión amplia entre corazón y justicia. Y no existe, hablando ahora en el lenguaje, ¿verdad?, que se escribió la escritura, tanto en el hebreo como en el griego, no existe una sola palabra castellana que pueda definir los términos bíblicos para justicia. Sí, Vladi, pero sí tenemos los términos en griego y en hebreo, que son mucho más amplios, como tú lo dijiste. En griego, por ejemplo, esta palabra justicia significa lo que es recto, lo que es bueno o lo que es íntegro. Resumidamente es precisamente lo que Dios exige de nosotros, ¿no? ¿Cómo sería en hebreo, Vladi? Una definición concreta de lo que el hebreo define como justicia es un estado que está caracterizado por vivir conforme a una norma o un estándar que ya fue determinado. Entonces, esta palabra se deriva de una raíz que significa ser inocente o encontrarse en un estado, y esto es importante, un estado que se ajusta a una norma o a una regla anteriormente definida. La raíz de de esta palabra sale otra que significa rectitud, honradez y honestidad, que otra vez destacan que es un estado que tú lo puedes definir o constatar comparándolo con una norma o con una regla que anteriormente ya fue puesta. Por eso tú dijiste algo muy importante, que en resumen, justicia es lo que Dios exige, porque Él fue el que puso la norma de lo que es justo. Entonces, a la hora de comparar, y si seguimos analizando en el hebreo y en el griego, pues vamos a llegar a muchos otros conceptos, porque es muy amplio la definición de justicia. ¿Ya? Tiene que ver con lo justo, rectitud, ser inocente, ser íntegro, ser completo. Es realmente un concepto muy amplio que lo podemos resumir en eso que tú dijiste. Justicia es lo que Dios exige. Sí. Y Vladi, esta norma, esto lo que Dios exige, precisamente va relacionado a su palabra. Es algo que Él expone, y donde Dios, por medio de su palabra, nos transmite lo que es bueno, lo que es íntegro, lo que es recto. Pero mi gran pregunta, Vladi, es ¿para qué? Mira, antes de responder esa pregunta, yo quiero poner un énfasis acá y recordarle que le estamos colocando los manuscritos con todos los conceptos y todas estas cosas que usted puede analizar, con muchos otros versículos bíblicos a los cuales usted puede tener acceso cediendo a los manuscritos y pueda revisar con sus propios ojos. Es muy importante, ponemos un acento en esto. Antes de responder la pregunta, decir que la justicia solamente es medida a nivel de relaciones. Okay. Es decir, que yo solo viviendo aislado jamás podré ser declarado justo. ¿Por qué? Porque la justicia se mide a nivel de relaciones. La norma, que es la palabra de Dios, como bien dijiste, fue revelada para establecer la manera en que nuestras relaciones demuestran la norma de la justicia. Hay dos relaciones fundamentales: la relación vertical, que es la relación con Dios, y las relaciones horizontales, que es la relación con nuestros semejantes. Mira lo que dice la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 24 y 25, dicen así: Jehová nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos
para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante Jehová nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Uno vive la justicia al aplicar la norma en las relaciones. Nuestro gran maestro y Mesías dio una enseñanza muy grande de lo que es justicia, de cómo resumir la justicia a nivel de relaciones y en estilo de vida. Cuando a él le preguntan, está registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 12 y en el de Mateo capítulo 22, le preguntan acerca del gran mandamiento. Sí. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él responde, oye Israel, el Señor tu Dios es uno solo, y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, aunque literalmente dice, y con todo lo que tienes. Y dice, el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice que estos dos mandamientos resumen toda la instrucción de la ley y los profetas. Y estos dos son las dos relaciones. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la revelación de la instrucción de Dios es la revelación de un proyecto social que nos da a nosotros la norma de cómo manifestar la justicia a través de nuestras relaciones. Ok. Anteriormente tuvimos la posibilidad de meditar y de ver un poco ese aspecto de justicia, y vemos que la justicia en su forma de relacionarse con Dios y con nuestro prójimo es bastante importante. Ahora cabe este otro término que es la justificación, y estos dos términos tienen algo en común. ¿Cómo verías tú esto, Vladi? Mira, la manera de ver estos dos aspectos de la justicia se puede establecer así. Uno tiene que ver con una posición, que es la justificación, es mi posición ante Dios, y un estado o una forma de vivir que es mi vida como justo. Entonces hay una posición y hay una condición. Respecto a la justificación, es cómo el hombre es justificado delante de Dios. Esa es la gran pregunta. Y algunos confunden cuando se habla de justicia, porque la palabra dice en Romanos capítulo 2 que justo no es aquel que conoce o escucha la ley, sino el que la pone en práctica. Entonces a veces se confunde el asunto con la ley, porque la palabra dice que no es justo ni solo uno. Sí. Todos somos justificados por Dios mediante la fe, y el gran ejemplo es el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y esa fe Dios se la contó como justicia. Es decir, que es mediante la fe Abraham creyó lo que Dios le dijo, además a pesar de que él no era perfecto. Y eso Dios se lo contó como justicia. Así que esa fe ayudó a Abraham a entrar en el estado de haber sido justificado por Dios. Ahora, Abraham, a partir de ahí, por la misma fe, tuvo que aprender a caminar como alguien que ha sido declarado justo por Dios. Y para eso Dios le fue paulatinamente revelando a Abraham su voluntad. ¿Fue perfecto Abraham? No fue, pero fue aprendiendo a caminar en justicia. Lo mismo es con nosotros. Nosotros somos justificados por gracia, la gracia de Dios, mediante la fe, que es el instrumento que tenemos para apoderarnos de esa gracia. Pero la Escritura sigue diciendo, mi justo por la fe vivirá. Esto es por fe de principio a fin. Y lo que nos ayuda a nosotros entonces ahora a caminar como alguien que ha sido justificado delante de Dios por su gracia manifestada en Cristo Jesús, amén, es obedeciendo la palabra, obedeciendo la norma para vivir como un justo. De otra manera, nadie podrá reconocer que hemos sido justificados. Entonces esto significa que sin la palabra de Dios en nuestra vida, sin saber andar en justicia y tener la palabra de Dios como norma, es imposible vivir en justicia. Así de sencillo. Es imposible caminar, andar en la justicia si no conocemos y aplicamos la norma de Dios para la justicia, que es su palabra. Y en ese sentido, la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículos 12
al 14, dice lo siguiente. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí aparecen estos términos que son de suma importancia, porque a veces tendemos a confundirlo. Sí, es verdad. Este pasaje Pablo lo comienza diciendo, ¿acaso pecaré para que abunde la gracia? ¿Y cuál fue su respuesta? De ninguna De manera. ninguna manera. De ninguna manera. Sí, en el estado en que estaba cuando yo me arrepentí, puse mi fe en la revelación de Dios en Cristo Jesús, yo fui justificado. Ahí entra la justificación. Ahí entra la posición. Pero a partir de ahí, yo tengo que empezar a caminar ahora en justicia. Que esa es mi condición de vida. Por eso Pablo dice, antes entregábamos el cuerpo para practicar cosas que eran injustas. Sí. Ahora tenemos que entregarlo para que sean instrumentos de justicia. Es decir, instrumentos que la justicia usa para revelarse y enseñarle a los demás que Dios es justo. Tremendo asunto. Ya. Aquí. Fíjate que ahora que vamos a aplicar un poco, vamos a entrar ahora en la aplicación de cómo se ve esto en la práctica. Aunque la justicia de Dios es suficiente, y decimos amén a esto con todo el volumen posible, para que nosotros seamos salvos, el uso de esta coraza aquí tiene que ver con un estilo de vida al poner en práctica la norma de Dios. Por eso el mandamiento de pónganse, vístanse, colóquense Con toda la armadura de Dios que actúa en un conjunto, y específicamente estamos viendo hoy, la coraza de justicia. Ponerse la coraza de justicia significa aplicar en la vida la norma de la justicia de Dios. Y es de esa manera que nos protege como una coraza la justicia. Por eso Pablo en el pasaje que leímos en Romanos 6 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Cuándo? Cuando ofrecemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. La justicia y la injusticia necesitan un cuerpo para manifestarse en este mundo visible. Porque son invisibles. La justicia no es rubia, ni trigueña, ni tiene ojos azules. ¿Ya? La justicia es invisible, pero para manifestarse en este mundo necesita cuerpos. Por eso las relaciones son las que van a revelar la justicia o la injusticia. Queridos amigos, entonces vamos a las conclusiones ahora. Conclusión número 1. La coraza de justicia ofrece protección porque al ponerla en práctica nos resguarda de los ataques del mal, ¿ya? Y de sus acusaciones, todo lo que el diablo pueda intentar de proceder en sus ataques en nuestra vida. Esta justicia nos va a servir como protección para nuestras vidas. Y nuevamente en la práctica, ¿cómo es que nos protege la justicia? ¿Acaso vamos a tener un escudo invisible aquí como Captain America, como todos esos superhéroes? No estaría mal, pero... ¿Cómo es que nos protege? Porque cuando uno vive en la conducta que Dios aprueba, el mal no tiene ningún tipo de influencia sobre nosotros. Cuando yo pongo la norma de la justicia como mi norma de conducta, protegerá mis pensamientos, porque cuando viene un pensamiento para que quiere provocar en mí un deseo y yo veo que ese pensamiento no se ajusta a la norma de justicia, lo voy a rechazar. Protege mi corazón, ¿cómo? Cuando yo voy a tomar una decisión y yo analizo los argumentos y veo que estos argumentos no se ajustan a la norma de justicia, pues me decido de manera contraria. Y es así como en la práctica la justicia nos protege del mal, porque cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, el mal no tiene parte ni suerte. Uy. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Hay unos pasajes que nos enseñan cómo funciona. Por ejemplo, Salmo 34, versículos 17 al 19, dicen así: clamaron los justos y Jehová los oyó. Los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu.
Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Wow. Es decir, vivir en justicia no me va a eximir de pasar por dificultades. No es eso lo que revela la Escritura. Lo que nos está revelando es, si tú te mantienes fiel a la norma de justicia, Jehová se levantará a tu favor. Wow. Poderoso. Y es así como me protege en mi pelea en el Espíritu la coraza de justicia. Otro ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos 31 al 33. Dice, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque Jehová aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición de Jehová cae sobre la casa del malvado. Su bendición, la de Jehová, sobre el hogar de los justos. Esto es lo que vemos en Abraham reflejado, ¿no? Que Dios siempre lo ha acompañado, le ha dado su favor, precisamente. Aquí lo leemos y lo vemos, los justos son respaldados por el Señor. Amén. Tenemos el ejemplo de el justo, que es el Mesías, el justo de todos. Sí. ¿Ya? Tuvo que pasar por la aflicción, fue azotado, fue herido, fue castigado, fue crucificado y estuvo en el Sheol, en el reino de los muertos. Pero ¿qué dice? La muerte no lo pudo retener y al tercer día, conforme a la Escritura, el Espíritu del Todopoderoso lo levantó de ahí. Lo levantó. ¿Por qué? Porque él fue justo, fue íntegro y Dios, Jehová, nuestro Padre, salió a pelear y a levantarlo entre los muertos. Wow. Así hará con nosotros siempre que practiquemos la justicia. Bueno, entonces el segundo punto que podemos ver relacionamos con este primero, que es una vida en rectitud la que realmente protege nuestro corazón y pensamientos. Con el acento en una vida. Recuerde que hay que poner en práctica la norma para que se revele la justicia. Y esa justicia es la que nos protege. Moisés le habló a Israel, le dijo, si ustedes cumplen con la norma que Jehová nos ha revelado, las naciones dirán, ¿qué pueblo hay tan justo que tenga normas tan justas como la de este pueblo? Es cuando ponemos en práctica la justicia que protege nuestro corazón y nuestros pensamientos. Hay otro proverbio, Proverbios 13, versículos del 5 al 6. Dice así, el justo aborrece la mentira. La característica, el justo aborrece la mentira, el malvado acarrea vergüenza y deshonra. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. La justicia protege al que anda en integridad, es decir, al que decidió aceptarla a ella como norma de fe y de conducta. Es algo muy, muy práctico. Desde un inicio hemos hecho el énfasis de que es importante ponerse toda la armadura. Ahora vamos a ver que hay una conexión directa entre este primer punto que hemos visto, que ha sido el cinturón de la verdad, y ahora este segundo elemento, que es la coraza de justicia. La tercera aplicación sería que la justicia se une con la verdad y produce frutos que dan luz. Así es. Es que comparten la misma norma y la norma es la palabra de Dios. Entonces, vamos a pensar primero en el mundo natural. Si el soldado no se ajusta la coraza con el cinturón, o digamos, se pone el cinturón bien ajustado, pero la coraza no, queda volando. Entonces no tiene libertad de movimiento. Si ajusta los dos, entonces sí queda el movimiento y queda libre para hacer otras cosas. Así es, cuando la verdad y la justicia se unen, producen frutos de luz. ¿En qué sentido? Cuando vimos que el cinturón de la verdad es mi honestidad, mi integridad conforme a lo que es verdadero. Cuando yo tomo esa decisión, me estoy ajustando a la norma de justicia. ¿Ya? Y entonces así produce mi vida un fruto de luz. Así está escrito en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, donde Pablo está hablando de que antes éramos de las tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Él le dice así a los Efesios, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Y dice, el fruto de la luz consiste en bondad, justicia,
y verdad. El fruto de la luz, el fruto que está demostrando que tenemos una capacidad de vida diferente, se manifiesta en estas cosas. En bondad, en verdad, Y justicia. en justicia. Y el otro elemento, que es la santidad también, que comparte la misma norma. Wow, todo conectado y tiene que mantenerse en esta conexión porque si no, no funciona. No funciona. Cuarta aplicación. No podemos participar de los privilegios del reino de Dios sin vivir conforme a su justicia. Imposible. Mira cuando el Señor Jesucristo da esa frase tan importante que nos sabemos de memoria en Mateo 6:33, que está hablando de no se preocupen por lo que necesitan mañana, cada día trae su propio afán, y está diciendo, vuestro Padre sabe de lo que tiene necesidad antes que se lo pidan, y está hablando de esto, y miren los lirios del campo, ¿verdad? Hablando de esta ansiedad que a veces se produce cuando tenemos necesidades, y pertenece a nuestra naturaleza. Él le va a dar un principio ahora, y dice, buscad primeramente el reino de Dios, pero no se queda ahí. Dice, y su justicia. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir en los principios del privilegio del reino de Dios si tú no vives en su justicia. Wow. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Por lo tanto, sin vivir en justicia no podemos disfrutar de toda esa añadidura que nos ha sido prometida juntamente con el reino de los cielos. Tremendas palabras, Vladi. Queridos oyentes, queremos motivarlos de vivir en la justicia de Dios para tener parte toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. Les recuerdo que abrimos en el capítulo anterior una sección para aquellos que quieran seguir escudriñando. Ahí hemos colocado otros principios con otros pasajes bíblicos para aquellos que están interesados en seguir escudriñando. Bueno, Samu. Así es. Gracias a Dios lo hemos conseguido. Te hemos dejado cosas prácticas. Recuerda que la palabra de Dios te va a entregar a ti los principios, las estrategias, la forma en la que tú puedes aplicar la justicia, y cuando la pongas en práctica, entonces esa justicia protegerá tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Shalom, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.